Nunca he creído en objetos poseídos, ni muñecos malditos, ni juguetes con almas atrapadas, ni nada de eso que suele circular en foros de internet. Trabajo como técnico en reparación de electrónicos desde hace más de 15 años, y si algo me ha enseñado ese oficio es que todo aparato falla por una razón concreta. Un falso contacto, humedad, una batería defectuosa. Siempre hay una explicación. Por eso acepté sin pensarlo el encargo de revisar aquel juguete. Me lo llevó una mujer llamada Laura, unos 30 y tantos años, aspecto cansado, ojeras profundas, ese tipo de mirada que no es tristeza sino agotamiento acumulado. Venía con su hijo, Mateo, de 5 años. El niño no soltaba el muñeco que llevaba en brazos, un oso de peluche viejo, de esos que hablan cuando se les aprieta el pecho. Ya no funciona bien, me dijo ella. Se prende solo. Eso no era raro. Muchos juguetes con circuitos simples reaccionan a cambios de temperatura o presión interna. Le pedí el oso. El niño lo abrazó con más fuerza. No quiere, dijo Laura. Se pone nervioso cuando alguien más lo toca. El niño negó con la cabeza, apretando el muñeco contra su pecho. El oso estaba gastado, sucio en algunas costuras, un ojo ligeramente más hundido que el otro. No vi nada fuera de lo normal. Con paciencia, Laura logró convencerlo. Mateo me lo entregó, pero no dejó de mirarlo ni un segundo. No lo prenda, dijo el niño, casi en un susurro. Ese fue el primer detalle que me incomodó. Abrí el compartimento de las pilas ahí mismo. Estaba vacío. ¿Desde cuándo pasa esto?, pregunté. Desde que lo encontramos, respondió Laura. Encontraron. Era de mi hermano. Murió hace 2 años. Estaba guardado en una caja en su antigua casa. Mateo lo vio y se encaprichó. No le di importancia. Historias familiares. Apego emocional. Volví a apretar el pecho del oso. Nada. Silencio absoluto. Tráigalo mañana, le dije. Lo revisaré con calma. Laura dudó, pero aceptó. Esa noche, ya en el taller, desmonté el muñeco por completo. El mecanismo era simple, un pequeño módulo de sonido, sin memoria digital avanzada. Solo reproducía frases pregrabadas al cerrarse un circuito. Nada que pudiera activarse sin energía. Revisé cables, resortes, soldaduras. Todo normal. No había pilas. No había condensadores capaces de almacenar carga por más de unos segundos. Era electrónicamente imposible que funcionara solo. Volví a armarlo. Lo dejé sobre la mesa de trabajo y apagué las luces. Me fui a casa. A las 3 de la madrugada, el sistema de cámaras del taller me envió una notificación de movimiento. Abrí la transmisión desde el celular. La imagen mostraba el taller vacío. Nada fuera de lugar. Iba a cerrar la app cuando escuché el audio. Una voz infantil, distorsionada por el micrófono. ¿Jugamos otra vez? Me incorporé de golpe en la cama. Volví a reproducirlo. La voz no se repitió. Revisé el historial. El sonido coincidía exactamente con la grabación original del oso. Pensé en interferencias. Algún fallo del sistema de audio. No dormí bien. Al día siguiente revisé el muñeco con más cuidado. Medí voltajes. Nada. Intenté reproducir el sonido manualmente sin energía. Imposible. Lo dejé en una repisa alta, fuera del alcance de golpes o vibraciones. A las 11 de la mañana, mientras atendía a otro cliente, el oso habló. No me guardes. La mujer frente a mí se quedó en silencio. Yo también. El sonido venía de arriba, claro, nítido. Subí a la repisa. El muñeco estaba inmóvil, frío, sin pilas. ¿Eso fue?, preguntó la clienta. Un error, respondí demasiado rápido. Cerré el taller ese día antes de tiempo. Decidí llamar a Laura. Le expliqué que el juguete tenía un defecto raro, que quizá lo mejor era desecharlo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. No podemos, dijo finalmente. Mateo no duerme si no está con él. ¿Ha pasado algo más?, pregunté. Habla con él, respondió. Le dice cosas. ¿Qué cosas? Cosas que no debería saber. Me pidió que no se lo devolviera aún, que lo mantuviera ahí unos días más. Acepté, aunque no sabía por qué. Esa noche me quedé en el taller. Apagué todo. Me senté frente al oso, grabadora encendida. Quería una prueba, algo concreto. Las horas pasaron sin nada. A las 2:17, el muñeco habló. No te escondas.
No lo estaba tocando. Estaba a más de 1 metro. El sonido quedó registrado. ¿Quién eres?, pregunté, sintiéndome ridículo. Silencio. ¿Por qué hablas sin pilas? La cabeza del oso cayó levemente hacia un lado. No fue brusco. Fue como si el relleno se diera. Porque ya no las necesito. Apagué la grabadora. No corrí. No grité. Me limité a guardar el muñeco en una bolsa negra, sellarla y meterla en un cajón metálico con llave. Al día siguiente, el cajón estaba abierto, la bolsa rasgada desde dentro. El oso estaba sentado sobre la mesa, mirando hacia la puerta. No llamé a un sacerdote ni a un experto paranormal. Llamé a Laura. Le dije que viniera por él de inmediato. Cuando llegó, Mateo entró corriendo y abrazó el muñeco. Está enojado, dijo el niño. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué lo escondiste? Laura me miró con una mezcla de vergüenza y miedo. Desde que lo tiene, me dijo, Mateo habla dormido. Dice nombres, dice fechas, dice cosas que solo mi hermano sabía. Tu hermano, empecé. Murió solo, interrumpió. Nadie estuvo con él. Mateo levantó la cabeza y me miró fijamente. Él no se fue, dijo. Se quedó jugando. No acepté pago. Solo quería que se fueran. Esa noche revisé la grabación. El audio estaba corrupto, pero al amplificarlo, debajo de la voz del oso, se escuchaba otra cosa, una respiración agitada, adulto, masculina. Borré todo. 3 semanas después supe que Laura había tenido un accidente. Mateo salió ileso. El oso desapareció. A veces, cuando cierro el taller y apago las luces, escucho un sonido breve, como un resorte presionándose solo. No lo investigo. No porque crea que el juguete esté poseído, sino porque, después de todo lo que revisé, sigo sin poder explicar cómo funcionaba. Y hay cosas que, cuando no tienen explicación, es mejor no volver a encenderlas. El inventario decía que estaba defectuoso. Trabajo en una bodega de devoluciones de una cadena de tiendas grandes. No es glamoroso revisar cajas abiertas, productos regresados, fallas reportadas por clientes. La mayoría son exageraciones. No prende, vino roto, no era lo que esperaba. Todo pasa por nuestras manos antes de ir a destrucción o reempaque. El juguete llegó un lunes, dentro de una caja sin sellos, con una etiqueta escrita a mano. Se activa solo, no queremos otro. Era un robot infantil, de esos que caminan torpemente y hablan frases genéricas. Hola, amigo, vamos a aprender. Nada raro, marca conocida, producción en masa. El reporte indicaba que ya había sido devuelto 3 veces. Eso sí era inusual. La primera regla del área es simple, probarlo tal como llega, sin cambiar baterías, sin resetear, exactamente como lo usó el cliente. Abrí el compartimento trasero. Las pilas estaban puestas, pero marcaban voltaje bajo, casi otadas. Presioné el botón de encendido. Nada. Lo dejé sobre la mesa. Anoté, posible falso contacto, y seguí con otros productos. A los 15 minutos, el robot habló. Ya volvimos a jugar. No salté, no grité. En ese trabajo aprendes a no reaccionar. Miré alrededor. Nadie lo estaba tocando. El botón seguía en apagado. Pensé en presión interna. Algún resorte mal colocado. Lo apagué manualmente. Le quité las pilas y lo anoté para revisión técnica profunda. Esa noche, mientras cerrábamos, el guardia me preguntó, ¿quién dejó prendido eso? El robot estaba caminando en círculos, chocando suavemente contra una tarima. No tenía pilas. El guardia se rió, creyendo que era una broma. Yo no dije nada. Lo apagué y lo guardé en una caja plástica junto con su reporte. Al día siguiente revisé el historial completo. Los 3 clientes habían reportado cosas distintas, pero con un patrón común. Se activaba de madrugada, hablaba cuando nadie estaba cerca, decía frases que no estaban en el manual. Uno incluso había escrito, no es lo que dice, es cuando lo dice. Eso me llamó la atención. Decidí llevarlo al área de pruebas aisladas. Una habitación pequeña, sin señal, sin otros dispositivos electrónicos cerca, cámara fija, micrófono ambiental. Procedimiento estándar cuando algo se comporta de forma errática. Coloqué el robot en el centro, sin pilas, sin conexión. Me senté detrás del vidrio. Pasaron 40 minutos sin nada.
Cuando ya iba a levantar el reporte final, el robot levantó la cabeza, muy despacio. Estás muy callado hoy. No había motores activos. Ningún servo debería funcionar sin energía. Revisé el monitor de audio. La voz no venía de la bocina habitual del juguete. Venía de dentro, como si el sonido no necesitara salir. Modo demostración activado, dijo. Eso sí estaba en el manual. El modo demostración se usaba en tiendas para atraer clientes. Se activaba con una secuencia específica de botones, pero este modelo no tenía modo demostración autónomo, y aunque lo tuviera, requería energía. Demostración 1, continuó. Reconocimiento de usuario. La cámara captó algo extraño, el robot giró levemente el torso, alineándose con el vidrio. Conmigo. Usuario detectado, dijo. Nuevo. Tragué saliva. Me acerqué al micrófono interno de la sala. No estás encendido, dije. Esto es una prueba. Identifica tu fuente de energía. Silencio. Luego. No estoy jugando. Apagué la sesión. Saqué el robot y lo llevé a mi mesa. Abrí todo el cuerpo. Placas, cables, parlante, sensores. No había baterías ocultas. No había modificaciones. Era exactamente igual a otros 100 que había visto antes. Solo uno tenía este comportamiento. Esa tarde llamé al número del último cliente, una mujer mayor. Me atendió con voz cansada. ¿Es sobre el juguete?, preguntó antes de que yo hablara. Sí, respondí. Necesito hacerle unas preguntas técnicas. Ya volvió a hablar, dijo ella. No le contesté de inmediato. ¿Qué fue lo último que dijo en su casa?, pregunté. Hubo un silencio largo. Mi nieto se había ido a dormir, respondió. Eran como las 2 de la mañana. Yo estaba en la cocina, y lo escuché decir. No te escondas, ya te vi. ¿A quién se lo decía?, pregunté. A nadie, dijo. Mi nieto estaba dormido. El juguete estaba en el closet. Esa noche soñé con la voz del robot, repitiendo frases sin sentido, como si estuviera probándolas. Al día siguiente, encontré algo nuevo en la grabación. Entre los intervalos de silencio, el micrófono había captado sonidos muy bajos, no palabras, respiración, ritmo irregular, humano. Revisé el horario. Siempre comenzaba cuando el juguete detectaba presencia humana cerca, como si reaccionara, no iniciara. Decidí hacer una última prueba. Me quedé solo en la bodega después del turno. Coloqué el robot frente a mí, apagué las luces. No cámaras, no micrófonos, solo yo y el juguete. Si esto es un error, dije, repítelo ahora. Nada. Pasaron varios minutos. No me mires así, dijo finalmente. Así no jugábamos. Sentí un frío seco en la espalda. ¿Quiénes jugábamos?, pregunté. El robot inclinó la cabeza. El que estaba antes. ¿Antes de quién? De ti. El botón de encendido se hundió solo. Modo demostración 2, dijo. Aprendizaje. Las luces del juguete parpadearon, aunque no había energía. La voz cambió ligeramente, más grave. No devuelvas esto, continuó. Aquí es mejor. Apagué el robot con fuerza. Lo metí en una bolsa ignífuga y lo marqué para destrucción inmediata. Proceso irreversible. Firmé el reporte. Entregué la caja. Nunca llegó a la trituradora. En el sistema aparece como extraviado durante traslado. Semanas después, en una tienda, vi el mismo modelo en exhibición. Uno cualquiera, un producto más. Cuando pasé junto a él, sin tocarlo, sin mirarlo, escuché claramente, usuario conocido. No corrí, no hice escándalo. Solo entendí algo que hasta hoy me cuesta aceptar. No era que el juguete estuviera defectuoso, era que aprendía. Y no todos los modos de demostración están pensados para el público. No fue una compra impulsiva. Eso es importante aclararlo. Mi esposa y yo llevábamos semanas buscando algo específico, un juguete sencillo, sin pantallas, sin conexión a internet, sin micrófonos inteligentes. Algo mecánico, casi anticuado. Nuestro hijo Daniel tenía 4 años y empezaba a despertarse por las noches llorando, diciendo que alguien lo miraba desde su cuarto. El pediatra dijo que era una etapa. El psicólogo habló de imaginación activa. Por eso evitábamos cualquier cosa que pudiera estimularla más. El juguete lo encontramos en una tienda de segunda mano, de esas que reciben donaciones.
Era un tren de madera con vagones imantados y una figura pequeña de un maquinista. Nada electrónico, nada que pudiera hablar, grabar o encenderse solo. Eso fue lo que nos convenció. La mujer de la tienda nos dijo que venía de una casa que ya no existía. Usó esa frase exacta. Pensé que se refería a un desalojo o algo similar. Pagamos en efectivo. No nos dio recibo. La primera noche, Daniel durmió bien. La segunda, también. Fue hasta la tercera madrugada cuando escuché el sonido. No era un golpe ni un llanto. Era madera rozando madera, despacio, rítmico, como cuando alguien mueve un objeto con cuidado para no hacer ruido. Me levanté pensando que Daniel estaba jugando en su cuarto. Abrí la puerta. Él dormía profundamente. El tren estaba armado sobre la alfombra, tal como lo habíamos dejado. El sonido venía del closet. Abrí la puerta. Nada. Cerré. Volví a la cama y no lo pensé más. Los siguientes días notamos cambios pequeños. Daniel empezó a acomodar el tren siempre igual, el maquinista mirando hacia la puerta del cuarto. Si lo movíamos, se molestaba, no lloraba, se quedaba serio, rígido. Así no decía. Se pierde. ¿Quién? Le pregunté una vez. El que no se ve. Pensé que repetía algo que había escuchado en algún lado. No insistí. Una semana después, el tren apareció armado en la sala. No recuerdo haberlo sacado del cuarto. Mi esposa dijo que yo lo había hecho. Yo pensé que había sido ella. No discutimos. Pero esa noche, Daniel nos despertó. Ya llegó, dijo desde la puerta de nuestra habitación. ¿Quién llegó? Pregunté, medio dormido. El que empuja. Lo llevamos de vuelta a su cama. El tren estaba otra vez en el closet, desarmado. A la mañana siguiente revisé la casa. Cerraduras, ventanas. Nada forzado. No faltaba nada. No había huellas. Nada que indicara que alguien hubiera entrado. Aún así, guardé el tren en una caja y la subí al estante más alto del closet. Daniel no protestó. Eso fue lo que más me inquietó. Esa noche el sonido volvió, más claro, más cerca, madera contra madera, un golpeteo suave, pausas largas, como si alguien probara algo y esperara. Abrí la caja. El tren estaba armado. El maquinista no estaba. Busqué por todos lados. Revisé la caja, el closet, nada. ¿Quitaste la figura? Le pregunté a mi esposa. No respondió. ¿Por qué? No le expliqué. Volví a guardar todo. A partir de ahí, Daniel empezó a hablar dormido. No palabras sueltas, frases completas. No te detengas, no mires atrás. Así es como entra. Lo grabé con el celular para mostrárselo al médico. Cuando reproduje el audio, su voz sonaba diferente, no más grave, no más aguda, más plana, como si repitiera algo aprendido de memoria. Una noche, mientras lo grababa, dijo algo nuevo. No venía en el juguete. Sentí un escalofrío seco, de esos que no vienen del miedo sino del reconocimiento. Como si esa frase no fuera para mí, sino sobre mí. Decidimos deshacernos del tren. Lo llevé al mismo lugar donde lo habíamos comprado. La tienda estaba cerrada. Las ventanas cubiertas con madera. Un letrero viejo decía, clausurado. Pregunté en el local de al lado. El hombre frunció el ceño. Eso cerró hace meses, me dijo. Por lo que encontraron atrás. ¿Qué encontraron? Mejor no respondió. Cosas de una casa vieja. Regresé con el tren. No quise tirarlo a la basura, tampoco donarlo. Lo metí en el auto con la idea de llevarlo a un centro de reciclaje. Esa noche, Daniel tuvo fiebre, deliraba, repetía siempre lo mismo, ya casi empuja. A las 3 de la mañana, escuchamos un golpe seco en el pasillo. Salí con una linterna. El tren estaba armado frente a la puerta del cuarto de Daniel, completo. Incluso el maquinista, colocado en su lugar, mirando hacia adentro. Nunca lo había visto fuera de la caja desde que lo guardé. Lo tomé con cuidado. Pesaba más, no mucho, lo suficiente para notarlo. Lo llevé al garaje y lo dejé dentro del auto, cerrado con llave. A la mañana siguiente, el auto no encendió. El mecánico dijo que la batería estaba descargada por completo, como si algo hubiera permanecido encendido toda la noche. No quise decirle que el tren estaba en la cajuela. Esa tarde, mientras esperaba, revisé el interior del coche. El tren ya no estaba en la cajuela, estaba en el asiento trasero, armado.
El maquinista había cambiado de posición. Miraba hacia mí. Esa noche mi esposa me dijo algo que no había mencionado antes. Daniel me preguntó si tú también lo ves, dijo. ¿A quién? Al que empuja desde atrás. No dormimos. A las 4 de la mañana, Daniel se levantó y caminó hacia el pasillo. No parecía sonámbulo. Caminaba con cuidado, como si supiera exactamente dónde pisar. Lo seguimos. El tren estaba otra vez frente a su cuarto, pero ahora los vagones formaban una línea que se perdía en la oscuridad del closet. Daniel se detuvo. Aquí, dijo. Aquí es donde entra. Cerré el closet de golpe. Lo abracé. Temblaba. No pasa nada, le dije. No hay nadie. Daniel negó con la cabeza. No es nadie, corrigió. Es lo que quedó. Esa fue la noche que decidí destruir el tren. Lo llevé al patio, martillo en mano. El primer golpe rompió un vagón sin resistencia. El segundo partió otro. El tercero rebotó, no en la madera, en algo duro, elástico. Abrí el vagón con las manos. Dentro no había mecanismos, no había peso adicional, solo marcas, como de dedos pequeños presionando desde dentro. Tiré todo al fuego. El tren ardió mal, la madera no crepitaba, se doblaba, como húmeda. El maquinista no se quemó, cayó fuera de la fogata. Cuando lo recogí, tenía el rostro marcado, no tallado, hundido, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Al día siguiente, Daniel durmió tranquilo. Nunca volvió a hablar dormido. Pero a veces, cuando paso por su cuarto y veo los juguetes ordenados, noto algo fuera de lugar, una fila, una orientación demasiado precisa, y recuerdo lo que dijo aquella noche, con una calma que no correspondía a su edad. No venía en el juguete, porque algunos objetos no traen nada dentro, solo dejan espacio. No recuerdo haberlo comprado. Eso es lo primero que me obligo a dejar claro, porque suena conveniente decirlo después. Pero no hay recibo, no hay registro en la tarjeta, no hay conversación previa con mi esposa sobre él. Simplemente apareció. Era un juguete simple, una caja musical infantil, de esas con una manivela lateral. Al girarla, una melodía suave acompañaba a una figura que giraba lentamente en el centro. Nada electrónico, nada moderno, nada que pudiera fallar de manera compleja. La encontramos sobre la mesa del comedor una mañana. ¿Lo dejaste tú?, me preguntó mi esposa. No respondí. Tú, negó con la cabeza. Pensamos que quizá era un recuerdo viejo, algo guardado que alguien había sacado por error. La casa llevaba años con nosotros. No había visitas recientes. Nuestro hijo Iván, de 6 años, se acercó sin decir nada y giró la manivela. La melodía comenzó. No era una canción infantil reconocible, no alegre, no triste, incompleta, como si faltaran notas. Iván sonrió, pero no de emoción. Sonrió como cuando alguien reconoce algo que ya conocía. Ya despertó, dijo. ¿Qué despertó?, pregunté. Lo que estaba esperando, respondió, y volvió a girar la manivela. La caja no tenía marca, no tenía tornillos visibles, no tenía compartimentos. Era más pesada de lo normal. Decidimos guardarla en el aparador. Esa noche, Iván se despertó gritando. Corrimos a su cuarto. Estaba sentado en la cama, sudando, con los ojos abiertos. No quiere que cierre, dijo. Dice que si cierro, se queda solo. ¿Quién dice eso?, pregunté. Iván señaló el pasillo. El que gira. Revisé la casa. Nada fuera de lugar. Cerraduras bien, ventanas cerradas. Cuando regresé al comedor, la caja musical estaba abierta. La figura del centro giraba lentamente, sin que nadie tocara la manivela. La melodía sonaba más baja, más lenta. La cerré con cuidado. Sentí resistencia, como si algo dentro se opusiera al movimiento. Al cerrarla por completo, la música se detuvo de golpe. No se desvaneció, se cortó. Esa noche no dormimos. Al día siguiente intenté abrir la caja para revisarla. No pude. No había forma visible de hacerlo sin romperla. Pensé en tirarla, pero Iván se puso histérico. No, gritó. Si se va, se queda aquí. ¿Quién?, preguntó mi esposa. Iván nos miró con confusión. ¿No lo escuchan? Esa tarde, la maestra llamó. Dijo que Iván había estado raro, que no participaba.
que había dibujado algo extraño, círculos concéntricos, líneas repetidas, siempre una figura al centro. Cuando le preguntó qué era, Iván respondió, es para que no se salga. Esa noche, mientras cenábamos, la caja volvió a sonar. Estaba cerrada. La melodía ya no era incompleta, tenía más notas. No era más bonita, era más insistente, como un recordatorio. Iván dejó de comer. Está aprendiendo, dijo. Ya no le gusta estar quieto. Iván, basta, le dije. ¿Quién te dice esas cosas? Me miró serio. No me las dice, las empuja. Decidí deshacerme de la caja. La metí en una bolsa negra y la llevé al garaje. Al cerrar la cajuela del coche, escuché la melodía, amortiguada, vibrando contra el metal. Encendí el auto. La música se detuvo. Pensé que había terminado. Esa madrugada desperté con la sensación de que alguien estaba en la habitación. No un ruido, no una sombra, presencia. Algo ocupando espacio. Desde el pasillo llegaba la melodía. Salí. La caja estaba sobre el piso, abierta. La figura central ya no giraba sola. Se detenía, esperaba, y volvía a moverse cuando yo avanzaba, como si respondiera a mi proximidad. Iván estaba detrás de mí. No la mires así, dijo. Se confunde. ¿Confunde qué? Susurré. ¿Quién empuja y quién cierra? Cerré la caja de golpe. Iván gritó. No de miedo, de dolor. Se llevó las manos a la cabeza y cayó de rodillas. No, gritó. No así. La caja comenzó a vibrar. No como un objeto, como algo atrapado. Mi esposa apareció corriendo. La melodía se deformó. Las notas se arrastraban unas sobre otras, hasta convertirse en un ruido grave, continuo. Arrojé la caja contra la pared. No se rompió, rebotó, cayó abierta. La figura del centro ya no era la misma. No tenía rasgos definidos. Era como ser presionada desde adentro, con hendiduras irregulares, marcas. Iván dejó de gritar. Ya se movió, dijo, con voz agotada. Ahora empuja mejor. Esa fue la noche en que llamamos a emergencias. El médico dijo que Iván estaba deshidratado, en shock leve, nada más. No explicó por qué repetía la misma frase mientras lo revisaban. No estaba vacío. Cuando regresamos a casa, la caja no estaba. Buscamos por todas partes, nada. Pensamos que algún paramédico la había tirado por accidente. Durante días, Iván estuvo tranquilo, callado, demasiado. Una semana después, mientras ordenaba el closet, encontré algo detrás de las cajas viejas. La manivela, solo la manivela, todavía tibia. Esa noche, Iván se levantó y caminó hacia el comedor. Lo seguimos en silencio. Se detuvo frente a la mesa. Aquí, dijo, aquí ya cabe. ¿Qué cabe? Preguntó mi esposa, llorando. Iván levantó la vista. Nosotros. La melodía comenzó. No desde un objeto, desde las paredes, desde el piso, desde el aire. Cerré los ojos. Cuando los abrí, Iván estaba dormido en el suelo. La casa en silencio. No había caja. Nunca volvió a aparecer. Pero a veces, en la madrugada, escuchamos el sonido de algo girando muy despacio, como una manivela que alguien mueve con cuidado. Iván, medio dormido, murmura, no cierres todavía, porque hay cosas que no vienen poseídas, vienen preparadas, y solo necesitan que alguien las haga girar.